¿Cómo están? Bienvenidos a otra emisión de Filmoteca Online, este programita que hacemos con Marcelo Torreta e Ignacio Tula, en nombre de los cuales les digo que se suscriban a nuestro canal de YouTube para ir siguiendo los sucesivos estrenos. El programa va de lunes a viernes, cada emisión nueva sale a las 20 horas y así están al día con todo lo que tenemos para presentar. Los que siguen el programa ya saben que tenemos una sección dedicada a documentos políticos, es decir, películas esencialmente políticas que han tenido muy poca difusión. Y hoy vamos a ver una de las más importantes, creo yo, y aparte de las menos difundidas, una película que se llama Esta voz entre muchas, y que fue dirigida por Humberto Ríos. Humberto Ríos había nacido en Bolivia, vino acá a la Argentina, estuvo varios años acá, se fue a estudiar a Francia, al IDEC, la misma casa de estudios que hoy se llama FEMIS, en realidad, pero que en aquel momento se llamaba IDEC, y ahí fue también donde estudiaron otros nombres importantes como él, pertenecientes a la llamada generación del 60, como por ejemplo Simón Feldman. Humberto durante los 60 hizo publicidad, hizo documentales, trabajó como cameraman para Raimundo Gleiser, hizo varias cosas, pero eventualmente dirigió sus propias películas también. Hubo una muy famosa que se llamó Faena. Después hizo un largometraje sobre el proceso político de su propio país, Bolivia, una película que se llamó Al grito de este pueblo. Y en 1978, exiliado ya en México a causa de la dictadura argentina, hizo esta película que vamos a ver hoy, Esta voz entre muchas, que es fundamental porque creo yo que es la primera película en donde hablan sobrevivientes de los campos clandestinos de exterminio organizados por la dictadura acá. Después del Nunca Más, por supuesto, ya en democracia, estos testimonios se difundieron muchísimo más, pero en 1978, cuando esta película se hizo, no había conciencia en el mundo, diría yo, de lo que estaba pasando. Y justamente gracias a películas como esta empezó a existir esa conciencia, como parte también de la movida que estaban haciendo todos los exiliados para concientizar en relación con los crímenes de esa dictadura que en ese mismo año estaba organizando el Mundial de Fútbol. Esta película reúne varios exiliados, bueno, algunos de los cuales, como digo, habían escapado de los campos acá, y entonces el testimonio que dan es de primerísima mano y en un primerísimo momento, además, como todavía, incluso había gente que no creía en la gravedad de lo que estaba pasando. Todo lo que dicen en la película, como ustedes saben, va a quedar después ratificado por la realidad. Esta película, además de ser muy importante, tiene otra característica que la vuelve muy rara. Yo no sé si en México existirán los negativos de este film, espero que sí. Si no existen, la película está perdida, porque lo que van a ver es el fantasma digital del film. Es una copia que hicimos para pasarla en el programa Filmoteca hace muchos años, ya en el 2008, 2009. Luego Humberto falleció, Humberto tenía el único fílmico que existía acá de la película en 16 milímetros, y luego falleció su hijo también, con lo cual la película se perdió, no se sabe dónde está realmente. El original, el material fílmico, que es lo único que importa. Esta copia digital que ustedes van a ver va a durar poco tiempo más, pero por ahora es la única forma que tenemos de verla. Así que ese es el material que tenemos hoy, como siempre, rarísimo y además en este caso muy, muy importante. Mañana seguimos con más Filmoteca.
Laura Bonaparte, psicóloga. Carlos González Garland, abogado. Raúl Fonseca, empleado bancario. ¡Ahora gritamos fuerte! ¡Bien fuerte! ¡Y hasta que nos devuelvan a nuestros compañeros, seguiremos aquí, en esta Plaza de Mayo! La 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 la. La República Argentina tiene una superficie de casi 3 millones de kilómetros cuadrados y una población cercana a los 26 millones de habitantes. Es dueña de 2 marcas notables: el Campeonato Mundial de Fútbol 1978 y la tasa de inflación más alta del mundo, 170% anual. Régimen de gobierno, junta militar, la que administra varios campos de concentración. Maneja los destinos de 10.000 prisioneros políticos y cuenta en su haber con 25.000 desaparecidos y casi 8.000 asesinados de diversas maneras. Practica el genocidio político, social, cultural y económico. Hay que asegurar en todos los casos una tasa de superexplotación, es decir, una tasa que asegure la ganancia de las grandes transnacionales. La Argentina, que tenía como característica el ser un país donde más del 50% de su Producto Bruto Interno correspondía a los trabajadores, donde había una larga experiencia de lucha de la clase trabajadora, y la hay, y de allí los problemas de la Junta Militar Argentina, era justamente uno de los huesos duros de roer para las transnacionales. Y por eso es que la Junta Militar aplica este sistema de represión indiscriminada que alcanza a todos, desde por lo menos el momento de su instalación, el 24 de marzo de 1976. Yo me enteré que mi hija había sido levantada por un jeep del ejército, estando en Mendoza. Allí me dijeron por teléfono que bajara inmediatamente a Buenos Aires. Yo tenía toda la esperanza de poder rescatarla con vida. Hice habeas corpus en la capital federal, hice habeas corpus en la ciudad de La Plata, que es de donde me mandaron a la capital federal. Recorrí los juzgados hasta que por fin me dijeron que la causa así estaba asentada en el juzgado número 8 de La Plata. Yo me trasladaba todos los días de la capital federal a La Plata para ver si había noticias de mi hija. Nunca me dijeron que podía estar muerta. Y a medida que pasaba el tiempo, yo tenía así la loca esperanza de encontrarla con vida, aunque era una manera de negar todos los otros pasos que yo había dado. Uno de esos es mi intento de ir al cementerio de Avellaneda, donde nos mandaron junto con otras madres del escuadrón 608. Allí habíamos ido a preguntar las madres que teníamos hijos desaparecidos. Y ellos nos mandaron al cementerio de Avellaneda y nos dijeron que a lo mejor allá nos podían dar algún dato. Yo, la verdad, no pude acercarme a 3 cuadras del cementerio. Eso era antes de finalizar el año, por el olor de los cadáveres en descomposición. Otra gente fue más valiente que yo y pudo acercarse, pero no pudo saber nada de sus hijos. Yo la seguí peleando a nivel de juzgados y de comisaría, hasta que, te digo, el 8 de enero me dieron a firmar ese papel donde la daban por muerta en combate a mi hija. Yo me negué a firmarlo.
porque mi hija había sido vista con vida el 24 a la mañana, a las 10 de la mañana. Ella trabajaba era maestra alfabetizadora en la Villa Miseria de Montechingolo. ¿A qué otros miembros de tu familia se llegó la represión? A mi marido. Él vivía en el domicilio que habíamos dado en el juicio que entablamos por asesinato al ejército, La Valle 760, quinto piso. Eran las 12 del mediodía y el operativo lo hicieron alrededor de 20 coches. Cerraron la calle La Valle, la calle de los cines. Irrumpieron en su departamento. Él estaba en cama, guardando reposo absoluto. Le preguntaron por sus hijos, por toda su familia. Le preguntaron por mí. Y como él se negó a contestar, dijo que no sabía. Los señores que irrumpieron en el departamento, con documentos oficiales, por supuesto, le dijeron que qué se pensaba, que un judío de mierda podía estar a juicio por asesinato al ejército. El 11 de mayo del 77, mi hija Irenita y su marido Mario, Irenita de 22 años y Mario de 24, fueron también secuestrados de su domicilio particular. Los datos que después recogí es que entraron a las 5 de la mañana, estuvieron 1 hora dentro con los 2 bebitos, Huguito de 1 año y 7 meses en ese momento y Victorita de 1 año más, 2 años y 7 meses. Salieron a las 6 de la mañana y dejaron los niños en la portería del edificio con la dirección de mis consuegros. Nunca más hemos vuelto a tener noticias de ellos. ¿Llegaste a ver el frasco con la mano de tu hija? No, yo me negué a verlo. Por las mismas razones que no me iba a prestar al juego de crueldad que ellos me ofrecían. Pero ellos sí me lo ofrecieron. Y era el número 24. Debe haber habido 24 antes, 23 antes que el frasco de mi hija. Respecto del cementerio, ¿qué me puedes contar? ¿Es parecido a este? No. La fosa común, había que cruzar todo el cementerio de Avellaneda, que es muy grande. Llegar al lugar donde estaban los 150 villeros, junto con mi hija, enterrados en la fosa común, equivalía a atravesar todo el cementerio, como te decía, y además a cruzar para llegar justo a la fosa. Toda una parte de tierra, como había llovido, estaba muy barroso. Ahí a un costado había un gran charco de agua echada a perder. Yo le pregunté al sepulturero a qué se debía eso y él me dijo que era del peso de los cuerpos cuando lo trajo la pala mecánica, cuando los depositó la pala mecánica. Yo le pregunté dónde estaba el lugar donde estaba mi hija enterrada, porque me habían dado como el tablón número 28. Yo pensé que sería una cosa así, donde habría un número con no sé, una mínima indicación, pero no había nada. El sepulturero caminó, quiso contar 28 pasos y no alcanzó a contar nada más que 16. Y de pronto se paró y dijo, aquí es. En cualquier lugar no se hubiera parado. Fue muy terrible.
muy terrible porque si así habían tratado a las personas entre las que estaba mi hija, ya muertos, quería decir que todo lo que el comisario me había dicho y que yo no quería escuchar era también verdad. Yo es algo que no me lo puedo explicar, negro. Incluso yo pienso que hablar de la psicología del torturador o de la psicología de individuos de tanta crueldad es darle una categoría de humano que ellos no tienen. Para mí son los representantes de la máxima alienación dentro de un sistema. Son como tornillos, como tuercas de una maquinaria infernal. Esa maquinaria que tritura seres humanos, que tritura cerebros. Pero no solamente por la propaganda, sino en hechos reales y concretos. Sí, mi querido, sí. ¿Y estas también? Estas también, todas las galletas del suelo. ¿Estás así? ¿Estás aquí, mira? Sí, ¿Estás tesoro. así? ¿Estás así? ¿Cuál fue el motivo del viaje a Estados Unidos? Mira, uno de los principales motivos es pedir protección a las así llamadas por la Junta Militar las locas de Plaza de Mayo. Las así llamadas por la Junta Militar locas de Plaza de Mayo son las madres que todos los jueves se presentan de manera silenciosa y totalmente pacífica, reclamando por sus familiares desaparecidos. Ellas se presentan con un pañuelo blanco en la cabeza, anudado de distintas maneras. Esa es su manera de reconocerse. Y durante todo el periodo de represión, y a pesar de los 22 familiares secuestrados en diciembre de una iglesia, a pesar de las 11 madres secuestradas en Semana Santa, no han faltado un solo jueves a su cita. El otro motivo era ir a testimoniar en la OEA. Ambas, Susana Joffre, su caso es típico de una persecución a la familia por portación de apellidos. Susana de Míguez, persecución por solidaridad y defensa de los desaparecidos. Tuvimos entrevistas con periodistas americanos. Por ejemplo, es una de ellas, y el título es claro: las locas de Argentina protestan por la tortura política. Tuvimos otro de los en el Washington Star. Es muy interesante el título porque nos relacionan con las cosas que Henry Kissinger no ve en su visita a la Argentina. Otras del material que salió es en un diario, en una publicación feminista norteamericana, donde se habla de las madres en Plaza de Mayo, del poder y su justificación, de lo que nosotros estamos haciendo en el exilio como apoyo a las mujeres de Plaza de Mayo. Ustedes se van a tener que ir. Nosotras nunca nos vamos a ir. Uno por uno tienen que aparecer nuestros desaparecidos, porque nosotras nos vamos a quedar y vamos a seguir gritando cada vez más fuerte. La 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 la. Nosotros denunciamos que en la Argentina hay 25.000 desaparecidos, hay 8.000 muertos, 10.000 presos políticos, hay 60 campos de concentración, hay un horno crematorio en La Perla, provincia de Córdoba, y una cámara de gas al sur de la provincia de Buenos Aires.
Nosotros exigimos de la Junta Militar el cese de la tortura, que es de una crueldad inaudita. Exigimos que se respete la Constitución Nacional, no la Constitución con las enmiendas hechas por la Junta Militar. Exigimos que se den la lista de los desaparecidos y que se digan dónde están, que aparezcan. Y también exigimos que se nos digan dónde están nuestros muertos. Normalmente uno tiene la imagen de la huelga de hambre como seria, severa, grave. Teóricamente sí, pero yo pienso que debe dejarse surgir espontáneamente los sentimientos de la gente, y si cantar puede ser un alivio a la tristeza, a la tensión, ¿por qué no hacerlo? Además, pienso que la tristeza y la amargura tiene que estar siempre del lado del fascismo, no del lado. Yo soy Susana Míguez, tengo a mi marido, Lidio Antonio Míguez, secuestrado el 10 de enero de 1976. Yo soy María y mi esposo está detenido desde octubre de 1976. Yo soy Cecilia y por el lado de mi marido y por el lado de mi familia tengo 6 familiares muertos, 2 desaparecidos y 1 preso. Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo de la verdad, por las cosas. La concertación de la represión en la Argentina en realidad tiene 2 niveles. Mira, el primer nivel es que evidentemente no se puede hablar ni siquiera de una concertación dentro de las Fuerzas Armadas en la Argentina, porque son las Fuerzas Armadas en su conjunto, más las fuerzas de seguridad, más la policía, más todos los organismos que han sido creados sistemáticamente con ciertas características clandestinas, la que realizan la represión. Esta represión es una represión generalizada, alcanza a todos los estratos de la sociedad, se particulariza por supuesto en el movimiento obrero y en los militantes políticos revolucionarios, pero alcanza también, insisto, por ejemplo, a la mayoría de los exiliados que se refugiaron en Argentina cuando los golpes de Chile, de Uruguay, de Bolivia y los paraguayos exiliados también en Argentina. Entonces nos encontramos con que realmente no se puede hablar de una concertación dentro de la Argentina. Lo que sí hay notoriamente es una concertación entre las fuerzas represivas de los diferentes países que hemos mencionado del área del Cono Sur. Hay entrega de prisioneros, hay tráfico de prisioneros políticos secuestrados en Argentina, llevados al Uruguay. Aparecen luego algunos en las cárceles, otros aparecen muertos, sus cadáveres en el río Paraná, o en el río del Uruguay, o en el río de la Plata. Ha habido entrega directa de jefes revolucionarios, como Enríquez, por ejemplo, a la Junta Militar chilena. Hay compañeros argentinos desaparecidos y prisioneros en otros países, o entregados a la Junta Militar argentina. Es decir que dentro del Cono Sur podemos hablar de un plan maestro de represión contrarrevolucionaria, que es lo que caracteriza y es el módulo común de todos estos países. El general Torres, líder democrático boliviano, fue asesinado en la Argentina. Selmar Michelini y Gutiérrez Ruiz, ex parlamentarios uruguayos, fueron secuestrados en plena ciudad de Buenos Aires. Esto es lo que podemos decir así, caracterizando la situación en la Argentina. Bueno, hablar de justicia, abogados o defensa de prisioneros políticos en Argentina
es parte de una historia antigua. Es decir, en el momento actual no hay virtualmente posibilidades de hacer una defensa seria que tenga que ver, digamos así, con una búsqueda de imparcialidad. En primer término, mira, ni bien los militares dieron el golpe de Estado el 24 de marzo, lo primero que hicieron fue intervenir el Poder Judicial. Pusieron en comisión a todos los jueces. Eso quiere decir que a los jueces se los puede sacar o poner al arbitrio de los militares. Lo segundo que hicieron fue impedir todo tipo de comunicación con los prisioneros políticos. Nosotros tenemos alrededor de 30.000 entre prisioneros políticos y desaparecidos políticos en estos años terribles que van desde el 24 de marzo del 76. Para esto, cuando se había dado el golpe militar y de allí en más, ya no había casi abogados en la Argentina en capacidad o en posibilidades de defender con cierto grado de garantía, incluso para su propia vida, a los prisioneros políticos. El 11 de mayo de 1976, por ejemplo, fueron secuestrados sucesivamente Mario Hernández y Roberto Sinigaglia. Estos dos compañeros, abogados, se habían caracterizado por ser, de cierto modo, los iniciadores de las defensas políticas más importantes en la Argentina. Sabemos positivamente del asesinato en las cámaras de torturas de Mario Hernández. De Roberto Sinigaglia lo único que sabemos es que quedó en manos del Servicio de Informaciones del Ejército. Entonces, la situación es esta. Los presos políticos, los que están reconocidos, que son los menos, están incomunicados de sus familias o trasladados permanentemente de un lugar a otro de nuestro país, que es muy extenso, lo cual impide su comunicación con las familias e incluso armar una defensa medianamente seria. Sin posibilidad de tener abogados de su propia elección. La mayoría de los abogados que eventualmente intervienen en esto son abogados designados directamente por el Estado, es decir, son defensores oficiales, que por supuesto forman parte del aparato oficial y que tienen que contar con el beneplácito de los militares para seguir teniendo su puesto. Nosotros ahí en Coronda, de los 500 detenidos que habíamos, 350 estábamos sin causa, hasta que comenzaron a abrir causas. La forma como las abrían era muy simple para ellos. Había traslado de 8 o 10 personas de Coronda a Santa Fe, a la comisaría cuarta, para ser más preciso, una que está en Boulevard Zavalla y Tucumán de Santa Fe. Ahí llevaban al detenido, se lo ponían en una sala de tortura, donde comenzaba a ser torturado bestialmente. Cuando ellos consideraban que ya tenía bastante, entonces lo llevaban a la sala de al lado, donde estaban instalados el juez, doctor Fernando Mántaras, y sus dos secretarios, doctores Monti y Brusa. Ahí, con un vigilante atrás. Si el detenido no decía lo que ellos querían, es decir, no firmaba las acusaciones que ellos pretendían, era nuevamente llevado a la sala de tortura y torturado nuevamente hasta llevarlo de nuevo al juez, y llegaba un momento que algunos firmaban y así se abrían las causas en Santa Fe. En realidad, cuando yo te he dicho que la represión es generalizada y que alcanza a todos los estratos y a todas las personas, no solamente me refería a que han sido asesinados obispos, sacerdotes, monjas, obreros, profesionales, artistas, como Raimundo Gleiser, que está desaparecido, sino que me he referido a que alcanza virtualmente a todas las edades y a todas las personas. Me viene a la memoria un caso muy dramático, con la suposición de que en una casa existía una casa de seguridad, como se dice, o casa operativa de supuestos guerrilleros. El ejército rodeó esa casa en las inmediaciones de la ciudad de Buenos Aires y la atacó con artillería de alto calibre. Luego penetró al lugar cuando se entregaron los que estaban resistiendo dentro, e inmediatamente después salieron los cadáveres de 3 niños, de alrededor de 7, 5 y 2 años de edad. Pero los vecinos alcanzaron a oír los tiros de gracia dentro de esa casa.
Nosotros sabemos de alrededor de 180 niños que han desaparecido. Sospechamos que pueden estar en asilos de huérfanos, pero realmente no sabemos nada de ellos. La represión en realidad no solamente es de este tipo. También tenemos muchos cientos de niños nacidos cuando sus madres estaban secuestradas y desaparecidas. Sabemos de la suerte de algunos de esos niños. Algunos han sido restituidos a los familiares de los secuestrados, otros tenemos información en el sentido de que están en manos de militares. Pero lo cierto es que ha habido un aniquilamiento de familias enteras, con niños, jóvenes, mujeres, viejos, cualquiera fuera su filiación, cualquiera fuera su afiliación y cualquiera fuera su supuesta participación en esto que los militares llaman subversión, que es cualquier forma de disidencia, violenta o no. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Métodos tradicionales de tortura que fueron empleados por todos los gobiernos militares que tuvimos en la Argentina e incluso en las investigaciones de delitos comunes por la policía y las policías en general en Argentina, tenía como finalidad arrancar información a los detenidos. A partir del 24 de marzo puede afirmarse que ya no solamente se trata de obtener información, sino que se trata de la destrucción física, psíquica y moral de los detenidos y de aquellos que sufren la tortura, muchos de los cuales, inmediatamente después de ser torturados, son simplemente dinamitados, por ejemplo, como el doctor Belomo. Pero claro está que para que esto sea posible ha sido necesario un entrenamiento sistemático. Ese entrenamiento por parte de los torturadores empezó, sin ninguna duda, en 1966. Entre 1966 y 1972, en el anterior gobierno militar, la tortura se aplicaba con cierta sistematicidad. Luego, ya a partir de este gobierno militar, la tortura se emplea con características de salvajismo. Lo que después me dijeron dos militares de lo que ocurrió con las mujeres o las personas secuestradas después de la batalla de Montechingolo también había sido cierto. La depredación de los que ejercieron la represión fue sin nombre realmente. Había algunos que le hacían el submarino, eso que se le dice que le ponen la cabeza ahí en agua, y cuando están medio asfixiados le sacan la cabeza. Después le aplicaban el teléfono, son los 2 golpes en los oídos, además de picana, quemaduras de cigarrillo. Por ejemplo, conocemos el caso de una joven uruguaya que fue aserrada con una sierra de carnicero así, abierta en canal como una res, desde la vagina hasta la cabeza en presencia de su padre. Hay presos políticos a los cuales se les han cercenado sus miembros, manos, brazos, obviamente ha habido casos de emasculación. Los atentados sexuales no tienen características que tengan que ver con el sexo, sino que tienen que ver simplemente con el placer de ver sufrir. Esto significa una retroalimentación del terror. Es decir, esto se trata de que se sepa en ciertos círculos para que trascienda y genere miedo, temor en el conjunto de la gente. Yo soy Ana y tengo mi hermana y mi cuñado desaparecidos, 2 cuñados muertos, y de parte de la familia de mi marido en total son 5. O sea, aparte de esos 2 muertos, otros 2 cuñados y mi suegro desaparecidos. Yo soy Elsa, tengo mi esposo, mi hijo y mi nuera desaparecida. Yo soy Santiago Ferreira, tengo un hermano preso de septiembre del 73 y un hermano desaparecido de 24 de mayo del 76. Ese mismo día desapareció también mi cuñada, o sea, su esposa.
La sangre libre se acerca, ya nos trae la nueva vida. La sangre de Tupac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. La sangre de Tupac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. La sangre de Tupac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. Bueno, acá estoy trabajando de contador en la Casa del Niño. Fui detenido el 26 de julio del 76 a las 8 de la mañana en el lugar de mi trabajo, Banco Español, sucursal Santa Fe, donde trabajaba desde hacía 21 años. ¿Por qué te detuvieron? Bueno, eso nunca lo supe. Yo presumo que era porque buscaban a mis hijos, pero cuando pedí explicaciones por qué había sido detenido, y nunca me las dieron. Bueno, en esa comisaría se ve que tenían las salas de tortura arriba. De noche se escuchaban unos gritos pero espantosos de toda la gente que estaban torturando. Ellos ponían la radio un poco alta para disimular, pero los gritos se escuchaban igual. A mí también me llevaron una noche ahí. Fueron 2 horas que me hicieron una sesión de picana, principalmente en los órganos, labios. Pero fueron 2 horas nada más. Había otros que los tenían hasta 8, 10 horas, hasta que se cansaban de torturarlos. Al llegar a la comisaría, me sacaron las esposas que me habían puesto y me requisaron. Me desvistieron por completo, sacaron mis documentos, el dinero, reloj, los cigarrillos, fósforos, el cinto, los cordones de los zapatos, y bueno, luego me dejaron vestir de nuevo, me volvieron a esposar y encapuchar. En la comisaría primera, donde estuve detenido al principio, que estaba a cargo del comisario Kaufman, se la pasaba muy mal. Ahí, por ejemplo, los primeros 4 días no me dieron nada de comer ni de beber. A partir del 5.º día, ya me traían algo de comer. Era un plato de sopa más o menos a las 4 de la tarde, única comida del día, y también me sacaban una vez por día al anochecer al baño. Era lo único que hacían con nosotros, darnos una vez de comer en el día y una vez sacarnos al baño. Desgraciadamente para mí, en ese lugar, la Guardia de Seguridad, el 12 de septiembre del 76, me enteré que el día 6 del mismo mes había sido asesinado mi hijo, Miguel Ángel, por miembros de las fuerzas conjuntas, que eran la Policía Provincial, Policía Federal y el Ejército. Fue cuando lo encontró mi esposa dentro de una heladera, estaba esposado a la espalda y con un corte profundo en la garganta. 2 días después, en medio de mi desesperación, me entero también que había caído asesinada mi hija, Ana María, de 16 años. En ese momento ella estaba enferma, con suero, y le pegaron un tiro en la sien. Casi simultáneamente me entero también que la casa que estábamos construyendo con mucho sacrificio para ella, por si algún día se independizaba, había sido dinamitada. El operativo ese de dinamitar la casa estuvo a cargo de un señor Paz, de apellido Paz, que era el jefe de la Brigada Antiexplosiva de Santa Fe. Al saber estas noticias de las muertes de mis hijos, pedí con desesperación que se me permitiera ir al entierro, al velatorio de ellos.
En lugar de eso, al día siguiente se me trasladó a la cárcel de Coronda. Estuve 5 meses sin ver a mi mujer. Ella consiguió una visita en el comando y después de 5 meses nos vimos. Fue una entrevista muy triste. Una por lo que nos había ocurrido y otra porque estuvimos ahí. Del lado de ella, por ejemplo, había alambre tejido. Del lado mío, alambre de fiambrera. Es decir, estábamos separados por un tabique. 2 guardias detrás mío, 2 guardias detrás de ella. Y pudimos hablar únicamente 15 minutos, que era el periodo de la visita. La vida en la cárcel de Coronda era muy dura y tengo entendido que sigue siéndola. Ahí no había ninguna clase de distracción, no dejaban escribir, ni leer absolutamente nada. Hay que estar encerrado 23 horas cuando no las 24 del día. No se permite cantar ni silbar. Lo único que se permite es estar acostado en las horas de 20 a 6 de la mañana siguiente, y si no, estar parado o sentado las demás horas. Todo lo demás es motivo de sanción. Estar así una semana, un mes, pasa, pero ya cuando son muchos meses o muchos años, estar en esas condiciones, es bastante peligroso que eso lo afecte mentalmente a uno. Desgraciadamente había varios casos que los había afectado. Tenemos, por ejemplo, un preso de apellido Coutaz, que era profesor, y él le daba clase a alumnos imaginarios, por ejemplo a los gatos, les solía dar clase de matemáticas, se quitaba toda la ropa, la tiraba por la ventana, en época de mucho, mucho frío. Después había un muchacho, Raúl Reinares, que había sido salvajemente torturado cuando fue detenido, él, y se la torturó también a su esposa delante de él, y sufría de pesadillas por las noches, y despertaba todo el pabellón, pero con gritos espantosos. ¡No, no, 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 no! Lo que contribuía a tener en tensión a todo el mundo que estaba ahí. El torturador principal, digamos, era el comisario Kauman, que después fue ascendido a jefe del comando radioeléctrico. Ese, el comisario Perisotti, después en Rosario, que es una ciudad cercana a Santa Fe, eran el jefe de policía, un tal Feset, comandante de gendarmería creo que era, y el comisario Guzmán. Esos son los nombres que conozco, pero había muchísimos más. ¿Sabes el nombre de quién mató a tu hijo? Sí, el que mató a mis hijos, me enteré cuando salí de la cárcel, fue el comisario Kauman. Los asesinó a los 2. Dentro del mismo pabellón 6 hay un lateral donde tienen a los menores de 18 años. Hay chicos de 14, 15 años. Además, dentro del mismo pabellón había uno que tenía 16 años. Y él había caído preso cuando tenía 14. Era un tucumano. Cuando fue detenido, se lo desmayó a golpes y se lo encerró en un cajón de muertos. Estuvo 5 días así. Entonces se le hizo conciencia que él estaba muerto. Realmente creía que estaba muerto. Yo soy Silvia y tengo a mi hermano desaparecido desde mediados de mayo de 1977. Yo soy Claudio y tengo una hermana presa desde mayo del 76. Yo soy Susana y tengo a mi marido desaparecido y mi hijo muerto. Hay algo que yo quisiera decir además, a partir de toda la experiencia de horror que he pasado. Durante las 3 horas del interrogatorio policial, yo sabía que el comisario que tenía enfrente
me iba a decir cosas horrendas y que eran ciertas, pero que eso tenía un objetivo, era el de quebrarme a mí. No lo lograron. No estoy contento, porque pienso que no se puede estar contento mientras en nuestra patria esté dominada por una pandilla, digamos, de asesinos y torturadores. Creo que nadie puede estar contento. Hay un comando unificado, y el jefe de ese comando es Jorge Rafael Videla, que hace las veces de presidente de la nación. Y todo lo que está debajo responde a sus mandos naturales. A pesar de la tortura y la represión, la moral es alta, aún en aquellos que sin haber sido militantes populares, en contacto con los verdaderos militantes, se fortalecen y resisten.